Ya, el día de hoy vamos a hablar todo lo que viene a ser productos notables para ya luego pasar, en este caso, terminar todo lo que viene a ser la parte algebraica y luego pasar a la parte geométrica. Ya, ahora vamos a hablar todo lo que viene a ser binomio al cuadrado o binomio perfecto al cuadrado. La fórmula general para resolver este tipo de problemas siempre está dado de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros tenemos un número, ya sea 3 más 4 de repente, y queremos elevarlo al cuadrado, simplemente haríamos lo siguiente. El primero se eleva al cuadrado, este es el primer número, este es como A y este es como B. El primero se eleva al cuadrado, luego lo sumo, luego lo multiplico dos veces lo que viene a ser A y lo que viene a ser B. En este caso, A es 3. 2 lo multiplico por 3 y luego lo multiplico por 4. Para luego simplemente sumarle lo que me falta, que viene a ser B elevado al cuadrado. Y eso sería mi respuesta. ¿Qué nos dice en todo caso la parte teórica? Un producto notable es el resultado de algunas multiplicaciones, es decir, cuando tiene sus elementos de forma conocida. Y el resultado se puede directamente resolver sin necesidad, en este caso, de estar multiplicando uno por uno. En este caso, tomemos acá este ejemplo y decimos lo siguiente. ¿Cuánto viene a ser, en este caso, x más 5 multiplicado por x más 5? Si nosotros queremos hacer la parte distributiva, no vamos a complicar mucho. Para esto, en todo caso, aplicamos el método de binomio al cuadrado. ¿Y cómo sería en la parte distributiva? Primero empezaríamos por uno, por el otro, y luego por el uno, y luego por el otro. Y no vamos a más complicar. Por eso es en este caso, esta formulita de binomio perfecto al cuadrado. Entonces, aplicando la formulita, decimos lo siguiente. X más 5 se puede expresar, X más 5 se puede expresar de la siguiente manera. Esto lo elevamos al cuadrado, esto también es lo mismo, como X más 5 multiplicado por X más 5. Es lo mismo, ¿no? Prácticamente. O en todo caso decimos lo siguiente. Es 3, como estamos en más 4, elevado al cuadrado, también se puede expresar de la siguiente manera, como 3 más 4 multiplicado por 3 más 4. Y así se puede expresar de esta manera, ¿no? Acá tenemos la formulita de cómo nosotros podemos expresarlos de binomio perfecto al cuadrado. Decimos lo siguiente. Acá resolviendo la parte distributiva, como hemos empezado, uno por uno, y nos da el mismo resultado, ¿no? Tenemos el primero elevado al cuadrado, más dos veces por lo que tiene sus constantes, que vienen a ser x, 5, o sea, 2 por 5 por x, más el último que está acá elevado al cuadrado. Y acá tenemos la formulita, ¿no? Cómo entonces nosotros podemos expresar la sumatoria de binomio perfecto al cuadrado. Es decir, cuando es positivo. Acá me da una condición cuando es positivo y cuando es negativo. Cuando es positivo, simplemente diría lo siguiente. A, la parte de acá, A, lo expreso al cuadrado, más dos veces A por B. Dos veces A por B. Más B elevado al cuadrado. Esto me da cuando es positivo. Y cuando me dice que es negativo, pues en todo caso la diferencia al cuadrado y viene a ser el primero positivo elevado al cuadrado. Menos, acá solamente va a cambiar. Acá era más, pero acá va a ser menos. Y lo resto todo es lo mismo, es igual. Dos veces A por B más B elevado al cuadrado. Aplicando esta formulita, yo ya puedo resolver cualquier tipo de ejercicio de binomio perfecto al cuadrado. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. X más 4 elevado al cuadrado. ¿Qué hemos dicho? Aplicando esta formulita, acá se va a aplicar esta primera formulita, porque está positivo, no está negativo.
¿Y qué hemos dicho? El primero elevado al cuadrado, que viene a ser x al cuadrado, más 2 veces x por 4, que viene a ser x por 4. Más el último, que viene a ser 4 elevado al cuadrado. Acá resolvemos, x al cuadrado, bajamos, más 2 por 4, 8, y 8 por x, 8x. Más 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, ¿cuánto me da? Me da 16. A ver acá, en la forma negativa, ¿qué hemos dicho? Es lo mismo, solamente que va a variar su signo en el primero. Acá hemos dicho que en el primero es positivo, acá en el primero va a ser negativo, solamente que va a variar acá. Cuando ustedes vean la parte negativa, van a aplicar esta formulita. ¿Qué viene a ser en todo caso? El primero elevado al cuadrado, 2a al cuadrado menos 2 veces 2a por 3, 2a por 3, más el último, que viene a ser 3 elevado al cuadrado. Y esto me da 4a al cuadrado menos 2 por 2a por 3, que viene a ser 3 por 2, que viene a ser 12a, más 3 elevado al cuadrado. Y esto sería mi respuesta. A ver, pasemos entonces a los ejercicios. Pasemos entonces a los ejercicios, a los ejemplos, y luego vamos a ir a resolver uno por uno. A ver, resolvemos entonces los ejercicios. ¿Qué hemos dicho? Aplicando esta formulita, a menos b elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? Que viene a ser a al cuadrado menos 2 veces ab más b elevado al cuadrado. A ver, vamos a aplicar esta formulita entonces y decimos lo siguiente. A es como 4x y b es como 5. Simplemente aplicamos esta formulita y decimos lo siguiente. 4x es como a y 5 es como b. Y como es negativo, aplicamos la formulita del negativo, que en el primero va el signo menos. Y lo resto todo es lo mismo. Entonces decimos lo siguiente. 4x elevado al cuadrado menos 2 veces ab, que hemos dicho a vale 4 y b vale 5, o sea, 2 por 4x por 5, más el último, que es 5 elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? 4x elevado al cuadrado me da 16x al cuadrado, menos 2 por 4x por 5 me da 40x, más y 5 elevado al cuadrado me da 25. Y eso sería mi respuesta. A ver, pasemos entonces a resolver el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. A ver, aplicando la formulita, ¿cuánto entonces sale acá? Sería entonces el primero elevado al cuadrado. Y viene a ser 3x elevado al cuadrado. Como yo acá tengo negativo, ¿qué hemos dicho? Que el primero, cuando es negativo, el primero se pone negativo. 3x al cuadrado menos 2 veces multiplicado el primero por el segundo. Este es el primero y este es el segundo. 2 veces por 3x por 4. Más el último elevado al cuadrado, que viene a ser 4. 4 elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? 9x elevado al cuadrado menos 3 por 2, 6, y 6 por 4 me da 24x más 16. Y eso sería mi respuesta. A ver, ¿se logró entender la pregunta número 2? ¿Se logró entender la pregunta número 2? A ver, Frank, ¿me escucha? Sí, algo, profesor. Ya, perfecto. A ver, vamos entonces a aplicar la formulita número 3. Tiré la pregunta número 3 y decimos lo siguiente. ¿Qué hemos dicho entonces en todo caso? Cuando es positivo y cuando es negativo. A ver, tomen en cuenta la parte de la formulita del binomio perfecto al cuadrado, la parte cuando se suma y cuando se resta. Esto tómale una fotito para que te puedas guiar, ¿ya? A ver, toma una fotito para que te puedas guiar con los ejercicios.
Ya, a ver, entonces empecemos con el siguiente ejercicio, ¿ya? A ver, vamos entonces en la pregunta número 3 y decimos lo siguiente. Igual, ¿no? Cuando es positivo, decimos lo siguiente. Cuando es positivo, aplicamos esta formulita de acá. Decimos A más B elevado al cuadrado. Y esto es igual a ¿cuánto? A al cuadrado, más dos veces AB, o sea, la multiplicación A por A, dos veces A por B, más B elevado al cuadrado. Esta formulita la vamos a aplicar para la pregunta número 3. Decimos, ¿no? 6x es como A y 3 es como B. Simplemente reemplazamos, ¿no? A al cuadrado, ¿qué se le pone? A al cuadrado, ¿qué se le pone? 6x elevado al cuadrado. Pero en este caso sería 6x elevado al cuadrado. Ya, más dos veces ¿qué? A por B. A es 6 y B es 3. Acá está, ¿no? A es 6 y B es 3. Dos veces 6x por 3. Más, ahora aplicamos la misma formulita, b elevado al cuadrado, y b sabemos que es 3, 3 elevado al cuadrado. Acá me daría 6 elevado al cuadrado, me daría 36x elevado al cuadrado. Más, a ver, 6 por 2, 12, y 12 por 3 me da 36x. Más 3 al cuadrado me da 9. Y eso sería mi respuesta. 9, ¿no? Y eso sería mi respuesta. A ver, ¿cuánto sale entonces en la pregunta número 4? A ver, aplicando esta misma formulita, ¿cuánto sale en la pregunta número 4? Aplicando esta misma formulita, ¿cuánto sale en la pregunta 4? Simplemente reemplazar, ¿no? Este es como A y este es como B. Digo acá, ¿no? A más B elevado al cuadrado. Ya lo tengo A más B elevado al cuadrado. A al cuadrado. A al cuadrado. A es como raíz cuadrada de 8 y B es como raíz cuadrada de 2. A elevado al cuadrado, que viene entonces raíz cuadrada de 8 elevado al cuadrado. Más, la formulita me da dos veces la multiplicación de ¿quién? De A por B. Que viene a decir raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 8 por la raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. A ver, raíz cuadrada de 2. Ya, ahora sí, raíz cuadrada de 2. Más el último elevado al cuadrado. Tiene que ser raíz cuadrada de 2, pero elevado al cuadrado. A ver, vamos a resolver la parte de acá y decimos lo siguiente. A ver, cuando nosotros tenemos elevado al cuadrado una raíz, eso se sobreentiende que este es 2. 2 con 2 se van. O sea, raíz cuadrada con exponente se van. Acá me quedaría solamente 8 más, a ver, cuando nosotros tengamos una multiplicación, raíz cuadrada de 8 o raíz cuadrada de 2, le ponemos en una sola raíz y decimos 8 por 2. 8 por 2. ¿Y cuánto me da esto? Esto sería entonces 16. Raíz cuadrada de 16, 4. Y 4 por 2 me daría 8. Más raíz cuadrada de 2, simplemente elevado al cuadrado se va. Me quedaría solamente 2. Y esto sería mi respuesta. 8 más 8, 16. Y 16 más 2 me daría 18. Y esto sería mi respuesta. A ver, ¿se entendió la parte de acá? ¿Se entendió la parte de acá, Frank? La pregunta número 4. Simplemente es aplicar la formulita y solamente reemplazar, nada más. A ver, entonces, pasemos a la pregunta número 5. Pasemos a la pregunta número 5. Acá tenemos la resolución de la pregunta número 5. A ver, vamos a poner un poquito más grande para que se logran ver.
Ya, ahora sí. Pasemos entonces a la pregunta número 5 y decimos lo siguiente. Igual, ¿no? Para resolver este tipo de ejercicios, igual, vamos a aplicar la formulita de a más b elevado al cuadrado y decimos lo siguiente, ¿no? Acá tengo a y acá tengo b. Simplemente es lo mismo, ¿no? Elevado al cuadrado es lo mismo. Aplicando la formulita sería entonces el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el último elevado al cuadrado. El último que viene a ser b, ¿no? Y aplicando esta formulita sería entonces, aplicando también esta formulita, cuando tengo un paréntesis multiplicado por exponente, simplemente se multiplica. 3 por 2, 6. X elevado a la sexta más, igual acá lo mismo, hacemos lo siguiente. Cuando son bases iguales, los exponentes se suman. Eso habíamos hablado la anterior semana. Cuando son bases iguales en una multiplicación, los exponentes se suman. Acá tendría 2x elevado a el exponente 7. Será 3 más 4, 7. Más x elevado al exponente 8. Acá se multiplica. Y nada más, ¿no? Resolviendo ejercicios y tengo mi respuesta. A ver, ¿cuánto sale entonces en la pregunta número 6? ¿Cuánto sale entonces en la pregunta número 6? Prácticamente es lo mismo que la pregunta 5. Es lo mismo que esto. ¿Cuánto entonces sales en la pregunta número 6? A ver, le doy 2 minutos para que puedan resolver la pregunta número 6. Es lo mismo prácticamente, solamente que está cambiado los datos. Es lo mismo. A ver, Frank, ¿me escucha? Sí, profe. Ya. 2 minutos entonces para que puedan resolver la pregunta número 6. Simplemente es reemplazar. Ya. A ver, entonces vamos a resolver la pregunta número 6. Lo mismo, ¿no? Que hemos dicho, aplicando lo mismo, hacemos lo siguiente. En vez de poner X, acá ponemos A. ¿Qué tiene A? A elevado a la quinta, ¿no? A elevado a la quinta. Todo esto elevado al cuadrado. Más 2 veces este es el primero y este es el segundo. Este es el primero y este es el segundo. 2 veces, que viene a ser a elevado a la quinta, por a elevado a la tercera. Más el último elevado al cuadrado, que viene a ser al cubo. Todo esto elevado al cuadrado. A ver, ¿cuánto me da entonces esto? Que hemos dicho, cuando tengo un paréntesis y no un exponente, simplemente se multiplica. Entonces sería a elevado a la décima. Más, que hemos dicho acá, simplemente cuando son bases iguales, los exponentes se suman. Acá tendría entonces 5 más 3. ¿Y cuánto me daría? 8. Más, cuando hemos dicho que cuando hay un exponente, un número, y está un exponente en paréntesis, y está una radical, en este caso un exponente, se multiplican. Sería entonces a elevado a la, acá se multiplica. A elevado a la sexta. Y eso sería mi respuesta. A la décima más 2 veces a elevado a la octava más a elevado a la sexta. Y eso sería mi respuesta para la pregunta 6. ¿Y cómo sería entonces mi respuesta para la pregunta 7?
lo mismo, ¿no? Aplicando lo mismo, en todo caso, en vez de poner el primero más, simplemente vamos a poner menos. Y el todo es igual. Igual, ¿no? Aplicando la formulita, acá sería entonces x elevado al cuadrado, x cuartas elevado al cuadrado, más, perdón, acá sería menos, porque acá me está pidiendo el signo negativo, ¿no? Menos, acá es el único que cambia, todo el resto es igual. 2 veces multiplicado por el primero, que viene a ser x elevado a la cuarta, x elevado a la cuarta, a ver, x elevado a la cuarta, multiplicado por ¿cuánto? Por x elevado al cuadrado. Más el último elevado al cuadrado. X cuarta, o x al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Qué hemos dicho? Simplemente se multiplican, que viene a ser 4 por 2 sería x elevado a la octava menos 2 veces, cuando son bases iguales, los exponentes se suman. Sería entonces 2x, 4 más 2 me daría 6, más x, cuando estamos en este caso, en un paréntesis, se multiplica. En este caso sería x elevado a la cuarta, ¿no? Porque 2 por 2 me daría 4. Y eso sería mi respuesta para la pregunta número 7. Y eso sería mi respuesta para la pregunta 7. A ver, entonces vamos a hacer la pregunta número 8. Y me dice lo siguiente. A ver, reduce a es igual x más 7 elevado al cuadrado menos x al cuadrado menos 16x. Ya, lo único que vamos a hacer primero es resolver la parte de acá. X más 7, x más 7, todo esto elevado al cuadrado. ¿Y cuánto me da esto? ¿Qué hemos dicho primero aplicando la formulita? El primero, este es el primero y este es el segundo. El primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que viene a ser 2 multiplicado por x multiplicado por 7. Luego más el segundo elevado al cuadrado, que en este caso es 7. 7 elevado al cuadrado. Resolviendo sería x al cuadrado, acá me daría solamente x elevado al cuadrado. Más, a ver, 7 por 2 me daría 14. 14 por x me daría 14x. Más, ¿cuánto es 7 elevado al cuadrado? 7 por 7 es 49. 49. A ver, pero me dice acá menos. Acá vamos a poner la parte de acá. Vamos a poner esta parte de acá y decimos lo siguiente. Menos x elevado al cuadrado menos 16x. A ver, vamos a resolver entonces cuánto sale. Acá yo tengo un positivo. Vamos a poner color. Acá yo tengo un positivo y acá tengo un negativo. Son iguales. X al cuadrado, acá tengo x al cuadrado. Tengo un número positivo, le resto el mismo número, me va a dar 0. Por ejemplo, tengo acá más 7. Y acá tengo menos 7. O sea, agrego 7, me quitan 7, ¿cuánto me va a dar? Simplemente 0. Y acá está pasando lo mismo. Más x al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Cuánto se todo? 0. Por lo tanto, lo eliminamos. Lo eliminamos. Y acá solamente me estaría quedando 14x. Ahora acá digo lo siguiente. Este ya lo eliminamos. Con todo el signo lo eliminamos. Ahora digo lo siguiente. Más 14x menos 16x.
más 14x menos 16x. ¿Cómo se suman esto? Simplemente cuando ustedes vean signos lo contrario, simplemente se restan. Menos. Pero siempre se toma el número mayor. Sería en este caso 16 más menos 16x más 14x. En este caso siempre se resta. Y siempre se pone el signo, que es mayor. ¿Cuál es mayor acá? 16 o 14. Como 16 es mayor y a su costado 16 está el signo menos, por eso yo he puesto menos. Y digo 16 menos 4 me daría 2x más 49. Y esto sería mi respuesta. ¿Y cuánto me daría entonces 14x? A ver. Ya, esto ya no lo he bajado, ¿ya? Y solamente me quedaría entonces menos 2x más 49. Y esto sería mi respuesta. Este 14x lo puse acá porque le voy a bajar, ¿no? De frente lo puse y entonces lo vamos a eliminar. 14x menos 16x me da menos 2x más 49. Y esto sería mi respuesta. Para la pregunta 8. Menos 2x más 49. O 49 menos 2x. Y eso sería mi respuesta. A ver, pasemos entonces a resolver la pregunta número 9. Acá está, ¿no? Acá está paso por paso, está la parte de acá. Menos 2x más 49. A ver, ¿cuánto sale entonces la pregunta número 9? ¿Cuánto sale entonces la pregunta número 9? Igual, ¿no? Hacemos lo siguiente, lo vamos a trasladar a la parte de acá y decimos lo siguiente. Vamos a resolver entonces x más 5 elevado al cuadrado. Lo que nos importa es esto, ¿no? Una vez encontrar esto ya podemos saber, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Esto toma como el primero y esto toma como el segundo. El primero elevado al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo. El primero que viene a ser x y el segundo que viene a ser, en este caso, 5. Más el segundo elevado al cuadrado, y viene a ser en este caso 5. 5 elevado al cuadrado. A ver, resolvemos entonces. Acá me quedaría, esto lo vamos a pasar para acá. Acá me quedaría entonces x elevado al cuadrado. Acá me quedaría entonces x elevado al cuadrado. Más, a ver, 2 por x por 5. ¿Cuánto sería entonces? Sería 10x. 10x. Más 25. Ahora ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a poner lo que me falta, ¿no? Esta parte de acá. Menos x elevado al cuadrado menos 14x. Ahora sí podemos saber cuánto es el valor. Igual, ¿no? Positivo, negativo. Se van. A ver, más 10 menos 4x que hemos dicho, se restan. Y tomamos el número mayor. Como 14 mayor sería menos. Y 14 menos 4 sería menos 4x más 25. Y esto sería mi respuesta. A ver, ¿se logró entender la pregunta número 9? ¿Tienes alguna pregunta? Fran, con respecto a los ejercicios? No, profesor. Ya, perfecto, muy bien. A ver, pasemos a resolver la pregunta 10. Acá me está diciendo, calcula el área. ¿Y qué hemos dicho? La parte, ¿cómo se resuelve un cuadrado? ¿Cuál es su área de un cuadrado? Simplemente sería lado elevado al cuadrado. Como sabemos que un cuadrado, sus 4 lados son iguales. O sea, este es igual,
esto es igual y esto es igual. Por lo tanto, me está pidiendo calcular 3x más 2y, pero elevado al cuadrado. A ver, entonces, ¿cuánto sale acá? Que hemos dicho, primero vamos a poner como primero, y esto es segundo. El primero elevado al cuadrado, que viene a ser 3x, lo vamos a elevar al cuadrado. Para luego sumarle su doble. ¿Doble de quién? Del primero por el segundo. 3x por 2y. Para luego sumarle el segundo elevado al cuadrado. O sea, 2y elevado al cuadrado. A ver, vamos a resolver entonces, decimos lo siguiente. 3x elevado al cuadrado, esto afecta a ambos, sería entonces 9x elevado al cuadrado. Más 2 por 3 por 2, sería 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12. 12xy. 12xy. Más 2 al cuadrado sería entonces 4y elevado al cuadrado. Y esto sería mi respuesta para la pregunta número 10. Igual, ¿no? Aplicando la formulita de binomio al cuadrado perfecto. En este caso, la parte sumatoria. A ver, vamos a resolver entonces las preguntas dadas. Las preguntas dadas. Y esto lo vamos a resolver. A ver, vamos entonces hasta el día de mañana vamos a continuar entonces resolviendo los, en este caso tenemos los 22 ejercicios. Primero vamos a resolver entonces 2 ejercicios y luego ya continuamos con los demás ejercicios. A ver, ¿cuánto sale en la pregunta número 1? ¿Cuánto sale en la pregunta número 1? A ver, ¿qué hemos dicho primero? El primero elevado al cuadrado. De frente, ¿no? 7 elevado al cuadrado me daría entonces 49. ¿49 qué? 49x elevado al cuadrado. Más 2 veces la multiplicación de ¿quién? De 2 por 7 por 2. Sería 2 por 7x multiplicado esto por 2. Más de frente 2 elevado al cuadrado, 4. A ver, acá me quería entonces 49x elevado al cuadrado más, a ver, 2 por 7, 14, y 14 por 2 me daría 28x más 4. A ver, vamos a ver cuál se aparece y eso sería mi respuesta. En la pregunta A no se aparece, en la pregunta B tampoco, en la pregunta C tampoco, en la pregunta D tenemos 49x al cuadrado más 28x más 4. Mi respuesta sería entonces clave D para el primero. ¿Por qué yo puse acá 49x al cuadrado? De frente, ¿no? Le puse 7x elevado al cuadrado. ¿Me da cuánto? 49x al cuadrado. ¿Y por qué yo puse en este caso 4? Porque 2, el último, 2 elevado al cuadrado, me da 4. A ver, ¿cuánto sale entonces en la pregunta número 12? Igual, ¿no? De frente. De frente, entonces, cuando ya tenemos la parte práctica, aplicando la formulita de frente, ¿no? Raíz cuadrada de 12 elevado al cuadrado, siempre me dará 2. Más. A ver, 2 multiplicado por 12 por 3, 36. 12 por 3, 36. Y 36 por 2, ¿cuánto sería entonces? Se queda 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 12 por 33. Más el último que viene a ser elevado al cuadrado. Viene a ser 3. Acá me está creando 12 más 12 por 3, 36. Y raíz cuadrada de 36
6. Y 6 por 2, 12. Más 3. ¿Y cuánto sería entonces mi respuesta acá? 12 más 12, 24. 24 más 3, 27. Y esto sería mi respuesta. Solamente aplicando la formulita. O ustedes lo pueden hacer paso por paso, ¿no? Para la pregunta número 2. Ya entonces, el día de mañana vamos a continuar resolviendo los 22 ejercicios. ¿Tienes alguna otra pregunta, Fran? Antes que se termine el Zoom. Ya, entonces nos vemos el día de mañana. Igual les estaré enviando la grabación de la clase del día de hoy y los PPTs o los PDF en todo caso, ¿no? Nos vemos entonces hasta el día de mañana.